de succión. Este reflejo se presenta desde las 25 semanas de gestación hasta el primer trimestre de nacimiento. En este, el estímulo consiste en introducir un elemento blando en la cavidad oral del niño y como respuesta se genera el mecanismo de succión. Este reflejo contribuye funcionalmente a procesos de alimentación y comunicación verbal. El reflejo de búsqueda está presente desde las 32 semanas de gestación hasta el primer trimestre de vida. El estímulo consiste en rozar suavemente la cara del niño desde la comisura labial hacia la mejilla. En respuesta, él va a girar la cabeza hacia el lado del estímulo. Su contribución funcional es en los procesos de alimentación. Giro protector cervical. Este reflejo inicia desde el nacimiento y persiste a lo largo de la vida. El estímulo consiste en ubicar al paciente en prono y contactar la nariz del niño con la superficie. La respuesta será el giro cervical, protegiéndose así de la asfixia. La contribución funcional es la protección ante la asfixia. Reflejo de Moro. Se presenta desde las 25 semanas de gestación hasta el primer semestre de nacimiento. En este, el estímulo consiste en producir un ruido fuerte o sensación de caída o vacío hacia atrás desde la posición sedente. Y como respuesta se produce un patrón de movimiento abductor seguido de un patrón aductor tanto de miembros superiores como inferiores, siendo más marcado en los superiores. En cuanto a la contribución funcional, si este reflejo no se integra en el primer semestre, su persistencia impide llevar las manos a la línea media, impide un patrón normal de cambios de decúbito y una adecuada fijación escapular postural en prono. También impide el equilibrio en sedestación. Gallant. Este reflejo está presente desde el nacimiento hasta el primer trimestre de vida. Se debe realizar un estímulo táctil firme sobre la zona lateral y posterior del tronco. La respuesta va a ser la inclinación lateral del tronco hacia el hemicuerpo estimulado y su persistencia está relacionada con la inestabilidad postural. Prensión palmar. Este reflejo va desde el nacimiento hasta el primer trimestre de vida. Consiste en aplicar presión en la palma de las manos, principalmente sobre la cabeza de los metacarpianos. La respuesta será la flexión de los dedos de las manos, los cuales se cierran alrededor del elemento estimulante. Este reflejo está relacionada con la actividad prensil elemental, considerada precursora básica de las actividades de agarre y manipulación. Su persistencia está relacionada con la imposibilidad del desarrollo típico y funcional del agarre voluntario. Reflejo de prensión plantar. Se presenta desde el nacimiento hasta el cuarto trimestre. En este, el estímulo consiste en realizar presión sobre la planta del pie o específicamente sobre la cabeza de los metatarsianos. Y como respuesta se genera la flexión de los dedos de los pies. Babinski está presente desde el nacimiento hasta el cuarto trimestre de vida. Consiste en realizar un estímulo táctil a lo largo del borde lateral de la planta del pie, desde el talón hasta la articulación metatarsofalágica del quinto dedo. En respuesta, inicialmente se va a presentar una flexión del hallux y después una extensión generalizada de todos los dedos del pie. En cuanto a su contribución funcional, es base para la bipedestación. El reflejo de marcha automática inicia en el nacimiento y va hasta el primer bimestre de vida. Consiste en colocar al infante en posición vertical generando un estímulo de contacto de la planta de los pies con la superficie. La respuesta será el patrón de marcha. Este reflejo es un asiento neurológico para la bipedestación y la marcha. Sortaje de obstáculos. Se presenta desde el nacimiento hasta el primer bimestre. En este, el estímulo consiste en hacer contactar la región anterior del pie del bebé contra el borde de una superficie firme. Y como respuesta se produce la elevación de la extremidad inferior para posicionarse sobre la superficie. Este reflejo es base para sortear obstáculos de manera funcional. Flexoextensión alterna. Se presenta durante el primer bimestre de vida. Consiste en realizar de manera pasiva flexión y extensión de los miembros inferiores. En respuesta al miembro inferior que es dejado en extensión, se va a flexionar. Reflejo de extensión cruzada. La edad de presentación es en el primer bimestre de vida. El estímulo consiste en posicionar a los miembros inferiores, uno en extensión y el otro en flexión, realizar un estímulo de presión en la región interna del muslo o en la planta del pie que se encuentra en extensión. La respuesta será una aducción, rotación interna, extensión y plantiflexión del miembro inferior contralateral, el cual se encontraba en patrón flexor.
La contribución funcional es igual que para todos los espinales, la cual consiste en ser un precursor de los patrones locomotores de arrastre, gateo y marcha. Empuje extensor. Se presenta durante el primer bimestre. En este, el estímulo consiste en dejar un miembro inferior en flexión y el otro en extensión, realizando un estímulo en la planta del pie en el miembro inferior que está en flexión y como respuesta el miembro inferior estimulado se extiende. Retirada flexora. Está presente durante el primer bimestre de vida. Se debe aplicar un estímulo puntual y firme en la planta del pie para que se activen los nociceptores. Se va a presentar en respuesta a una flexión generalizada del miembro inferior estimulado. Nivel de integración tónicos, los cuales se encuentran a nivel del tallo cerebral. Estos reflejos se manifiestan de manera incompleta e inconstante durante las 4 primeras semanas de vida postnatal y permanecen hasta finales del segundo bimestre e inicios del tercero. Su contribución funcional es efectuar cambios en la distribución del tono a través del cuerpo como respuesta a cambios de la posición de la cabeza y el cuerpo en el espacio o de la cabeza en relación con el cuerpo. Su persistencia impide la disociación de estructuras, así como la toma y transferencia de peso sobre miembros superiores e inferiores. El primero de ellos es el tónico cervical simétrico. El estímulo consiste en flejar y extender la región cervical de manera pasiva. Ante la flexión cervical, la respuesta que se espera es un aumento del tono flexor de miembros superiores y del tono extensor para miembros inferiores. Ante la extensión cervical, aumento del tono extensor de miembros superiores y del tono flexor para miembros inferiores. Reflejo tónico cervical asimétrico. En este, el estímulo consiste en realizarle una rotación pasiva de la cabeza del bebé y la respuesta es el aumento del tono extensor del miembro superior y miembro inferior del lado facial y un aumento del tono flexor de las extremidades del lado occipital. Tónico laberíntico. El estímulo consiste en colocar rápidamente al niño en decúbito supino y decúbito prono. La respuesta va a ser que cuando se coloca al niño en decúbito supino se va a observar un aumento del tono extensor y cuando se coloca en decúbito prono se va a observar un aumento del tono flexor. Reacción positiva de soporte. Este reflejo se da entre los 3 y 9 meses. Consiste en realizar un estímulo exteroceptivo en la yema de los dedos del pie y en el antepié, apareciendo cuando estas estructuras contactan el suelo. La respuesta se caracteriza por el aumento del tono extensor en todo el miembro inferior, plantiflexión y extensión de rodillas y cadera, junto con una contracción simultánea de los músculos antagonistas que estabilizan las articulaciones al cargar el peso. La contribución funcional está relacionada con la bipedestación y la marcha. La contribución funcional de estos reflejos de mesencéfalo principalmente es la recuperación de la alineación corporal mediante sutiles ajustes posturales después de un estímulo desestabilizante. Enderezamiento cervical o cuello sobre cuerpo. Se presenta a partir de finales del segundo trimestre hasta los 2 a 5 años de edad. En este, el estímulo consiste en girar la región cervical y como respuesta se genera el giro del tronco acompañando al estímulo. Enderezamiento corporal. Se presenta a finales del segundo trimestre y se integra entre los 2 y 5 años de vida. El estímulo es el giro de una de las cinturas escapular o pélvica. La respuesta va a ser el giro de la cintura no estimulada de forma que el niño queda alineado. Enderezamiento óptico. Este reflejo inicia en el tercer mes y perdura a lo largo de la vida. Consiste en tomar al niño por su tronco y suspenderlo en el espacio, en posición de prono, supino y laterales. La respuesta será una alineación cervical y corporal que impiden que el cuerpo se deje llevar por la fuerza de la gravedad. Enderezamiento laberíntico. Se presenta desde el tercer mes y perdura para toda la vida. En este, el estímulo consiste en taparle los ojos al niño, se toma por su tronco y se suspende en el espacio, posicionándolo en decúbito prono, supino y laterales. Y como respuesta se genera la alineación cervical y corporal que impiden que el cuerpo se deje llevar por la fuerza de gravedad. Reacción de Landau. Se presenta el quinto mes de vida y se integra entre el primer y segundo año. El estímulo es una flexión cervical pasiva mientras el niño es suspendido en decúbito prono. La respuesta va a ser una extensión generalizada del cuerpo. Reacciones protectivas. Cada una de estas reacciones se dan en momentos diferentes. Todas ellas perduran a lo largo del ciclo vital. Consisten en aplicar con seguridad un fuerte estímulo desestabilizante que asemeje una caída. La respuesta del paciente será la colocación de las manos sobre la superficie en el sentido del estímulo recibido, con el fin de proteger su cuerpo. Reacciones de equilibrio. Las reacciones de equilibrio son 5.
las cuales son prono, supino, sedente, cuadrúpedo y bípedo. En cuanto al estímulo, las posiciones para prono y supino, lo ideal es generar movimientos desestabilizantes sobre plataformas inestables. Y para las posturas sedente, cuadrúpedo y bípedo, se ejerce un firme estímulo desestabilizante aplicado en las cinturas pélvica o escapular. En cuanto a la respuesta, se produce la abducción de los miembros superior e inferior del hemicuerpo sobre el que es aplicado el estímulo.